Seguimos en Psicologiando y bueno, ya estamos con Sebastián Petriuc, el que nos va a comentar ahora. Vamos a trabajar sobre los miedos, pero primero tenemos que conocer un poquito más, ¿no? Porque funámbulo, yo conozco los sonámbulos, pero, sí, bueno, pero es otra área. Es otra cosa. Pero el funámbulo no es tan conocido, no es una palabra tan habitual, no es una palabra con la que nos encontremos a diario. Y bueno, Sebastián es el único funámbulo de Argentina. Sí, sí, sí. Así que vas a tener que contarnos un poquito de dónde viene esta práctica, cómo la aprendiste, cómo llegaste a ella. Está bien, el funambulismo es el arte tradicional de caminar en la cuerda floja en altura, siempre utilizando un gran tramo de distancia y a gran altura. Muchos estarán pensando, bueno, es lo mismo que el circo, pero no, en realidad el funambulismo no nace dentro del circo. Ocurre que alrededor de mediados de 1800, cuando los circos empiezan a ser itinerantes, que empiezan a viajar por todo el mundo, empiezan a incorporar distintas actividades artísticas, entre ellas el funambulismo. Pero anteriormente a esto, el espectáculo tradicional era esto, siempre tender la cuerda entre las montañas, entre los ríos, y bueno, digamos que eso es lo que está relacionado al espectáculo tradicional. Una de las cosas que vemos en tus espectáculos, aquí tenemos unas imágenes en donde estás atravesando dos edificios, ¿no? Sí, bueno, habitualmente, hoy por hoy, por ser las construcciones arquitectónicas más altas que se pueden encontrar en la ciudad, lo que se suele hacer es tender un cable entre dos edificios y realizar el acto ahí, ¿no? ¿Esto dónde es lo que estamos viendo ahora? ¿Lo que recién era Catonas? Sí, era en Catonas. ¿Y acá? En Río Reconquista. Río Reconquista. Una de las cosas que me decías es que esto no es igual que los equilibristas de circo, y aquí hay dos cosas importantes. Una, que no tenés red, y la otra, que no tenés nada que te sujete a nada. No, o sea, es el contacto de tus pies con la soga, bueno, en este caso la cabeza. Sí, bueno, puede ser cualquier parte del cuerpo, ¿no? Dependiendo del ejercicio que estés realizando. Claro. No, la confianza radica en la práctica que vos tuviste con vos mismo para realizar el acto. La confianza no está puesta ni en un arnés ni en una red, sino en las horas, los años de práctica que vos le dedicaste a la actividad para poder realizarlo. Hay algo aquí que obviamente cualquier persona con vértigo te está mirando casi con cara de este está loco. Claro. Porque vos te arrodillás, vos te sentás, te pones de cabeza. Sí. A ver, el miedo. Sí. ¿Alguna vez estuvo en tu cabeza? No, yo te daría vuelta a la moneda y te lo diría de esta forma. Uno lo que manifiesta cuando realiza el acto no es superar los miedos, sino de poner en exposición la confianza que vos tenés en vos mismo para realizar el acto que te has entrenado tanto tiempo y le has dedicado tanta pasión para hacerlo. Y si en este momento ahí cuando vos estás cruzando, sí, de golpe un viento no era el esperado, un pajarito se le ocurrió justo venir y saludarte y depositarte o sobre tu vara o sobre vos mismo, o cualquier cosa que pase. Sí. ¿Qué es lo que empieza a cruzar en tu cabeza? Bueno, esos son imprevistos que uno, por ejemplo, el viento es algo que escapa al control de uno. O sea, si en el momento antes de realizar el acto vos sabés que hay un fuerte viento, inevitablemente lo tenés que suspender. Esto es así porque sería un acto demasiado arriesgado hacerlo con un viento muy fuerte porque escapa a tu control. Todo lo que es el área técnica de montaje y confianza en uno mismo, sí lo podés manejar, pero el viento no. Ahora, algún detalle, como vos decís, que puede venir algún pajarito a posarse sobre la vara o entrar algún mosquito en el ojo, ese tipo de cosas pueden pasar. La forma que vos te preparás para eso es tener la confianza suficiente y la habilidad para que si llega a pasar algo así, puedas mantenerte en una armonía interna, sentarte en el cable, acomodarte para seguir tu camino. Yo te preguntaba si en algún momento existía la posibilidad de que vos le transmitieras a otro este arte, sí. Y si esa persona en algún punto no demostrara la más mínima precaución,
Que decís, hay que pasar, sí, me mando. Y se manda, digamos, a una velocidad inadecuada o sin contemplar, digamos, ningún tipo de riesgo y sin pensarlo. Sí. ¿Cómo actuarías ante esta situación? ¿Qué le dirías a esta persona o cómo actuarías vos? Yo le diría que esta voluntad, tendría que aprender a controlar esta voluntad por querer llegar al otro lado. Ajá. Creo que pasa más por ese lado. Cuando uno tiene tantas expectativas y se manda directamente a hacer algo sin tener en cuenta que hay un proceso de construcción creativa, donde la imaginación y el entrenamiento es muy importante, es como que ahí sí hay que poner un freno. Es como que existe un ABC, como para todos los hechos de la vida, existe un ABC para poder caminar en la cuerda floja. ¿Y esa ansiedad nunca la tuviste? En los inicios sí, pero es lo que a mí me motivó para hacerlo en forma concienzuda. O sea, nunca es que, claro, ahora ustedes ven los videos que yo estoy caminando a 30 o 40 metros de altura. Obviamente yo no arranqué haciendo esto. Uno arranca caminando a 50 centímetros del piso y a medida que esta confianza que te explicaba antes te va nutriendo a través de la experiencia, eso te da la confianza para poder ir dándole más altura y seguir disfrutando de lo que estás haciendo. Cuando haces esta experiencia, dado que no es llegar al otro punto, tu meta o digamos o tu empuje, ¿qué es el paso a paso? ¿Es el concentrarse? ¿Es el deslizarse debidamente? Y después te enterás como consecuencia que llegaste al otro extremo. ¿Cómo es la concentración del funámbulo a la hora de avanzar en la cuerda? Mirá, yo te lo podría explicar de esta forma. Creo que uno se termina transformando en lo que practica. Y yo elegí practicar eso. O sea, primero, es como todo en la vida, primero tenés que tener en claro qué es lo que querés hacer. Cuando vos tenés en claro qué es lo que querés hacer, tenés que encontrar la forma de conocer y de nutrirte un poco de conocimientos para saber cómo vas a estudiar ese camino que vas a recorrer. Y sobre todo asumiendo los riesgos que conllevan esa decisión que vos vas a tomar. ¿Sabes qué? Me anticipaste la jugada. Bueno. Porque lo que te iba a preguntar es cómo se utiliza esta filosofía en tu vida. Si justamente esto se puede extrapolar para cada cosa que vos querés lograr. Cuando vos tenés una meta, ya no un edificio en el otro extremo de la cuerda, sino una meta en tu vida. Si muchas veces usás la misma filosofía justamente para lograr y para concentrarte en tu objetivo. Y es esto que te estaba explicando. Estabas dando justamente las pautas de cómo lograr algo en la vida o cómo lograr un objetivo. Es que, te vuelvo a decir, es como que esta actividad, en mi caso personal, me fue nutriendo y me fue moldeando para afrontar todas situaciones de la vida. Cuando vos estás parado ahí sobre la cuerda floja a 20, 30, 40 metros de altura, vos tenés que tener un objetivo hacia dónde llegar, que sabés que es el otro punto. Pero también tenés que tener en cuenta desde dónde es que estás partiendo. ¿Está? Y en función de estos dos puntos, sabés que pasa una recta. Los profesores de álgebra dirían, bueno, entre dos puntos pasa una recta y tan solo una recta. Bien, sabiendo esto, lo que te queda hacer es conocer cuáles son las reglas que te rigen el hecho de transitar por este camino. Porque si no conoces bien las reglas y decidís dar un paso al costado, te estarías alejando de la línea del objetivo al cual vos querés llegar y por lo tanto los resultados no serían los deseados. Entonces, bueno, uno también puede decir, todos en la vida hemos cometido ciertos errores. A veces en la cuerda hay que avanzar y otras veces tenés que saber cuándo retroceder. Lo importante es cómo utilizar hoy en el presente esos errores a tu favor para no volver a repetirlos posteriormente. Para mí la cuerda floja es esto, es la línea que une el momento del presente con el objetivo que vos querés llegar. Y es muy importante que estudies y aprendas cuáles son las reglas que rigen este camino y qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer para poder llegar a tu objetivo. Es evidente que hay una filosofía, una base y una escuela en tu pensamiento que de por sí hace, no solamente a esto, sino lo que está diciendo se extrapola para cualquier otro tipo de actividad. Con lo cual está muy interesante y muy aprovechoso, seguramente que nuestra audiencia lo va a estar escuchando con mucha atención. Luego de una pausa vamos a seguir trabajando, vamos a llamarlo a Horacio también, y te voy a preguntar lo mismo que le pregunté a él. Tips, recomendaciones.
que se extrapolen, como recién lo dijiste, de la filosofía, de lo que haces diariamente, para alguna persona que tenga miedos. Y que de alguna manera pueden llegar a extrapolarse, ¿no? A partir de las técnicas, pero también a partir de la práctica y la experiencia que hace justamente a tu actividad. ¿Sí? Luego de una pausa, entonces seguiremos psicologiando. Tenemos mucho más todavía para seguir hablando. Tenemos el consultorio y tenemos muchas preguntas para seguir trabajando. Así que no se vayan, que ya volvemos.